Si estás pensando ser autónoma en España, este video te interesa. Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les voy a contar cuánto cuesta ser autónoma en Barcelona. Primero que nada, te quiero decir que yo no soy una experta en el tema, voy a hablar todo en base a mi experiencia y si te interesa ser autónoma aquí en España, te recomiendo ir con algún gestor o alguna gestora especializada en este tema. Bueno, para dar contexto, ser autónomo aquí en España significa que trabajas de manera independiente. No eres una empresa porque ser una empresa ya implica otras condiciones y otras responsabilidades, sino que eres una persona individual que trabaja de manera propia, o sea, de manera freelance. Todo lo que te voy a contar es lo que yo hice en Barcelona, pero puede cambiar dependiendo la ciudad en donde estés o en donde quieras ser autónoma. Primero, como contexto, yo empecé siendo autónoma o a trabajar de manera freelance en el 2018 en la Ciudad de México. En México todo este tema de ser freelance funciona muy diferente y a mí me costó como mucho trabajo entenderlo cuando llegué aquí a España porque llevaba desde el 2018 como unos 3, 4 años de haciendo freelance allá y cuando llegué aquí pues son unas condiciones muy diferentes. Entonces a mí este choque me costó mucho entenderlo porque obvio cada país tiene como sus reglas, sus responsabilidades. Y entonces este video te quiero ayudar a entender si es que tú estás en esta situación o simplemente te interesa saber sobre el tema. Hay 5 aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta. El primero es la agencia tributaria. O sea, tienes que darte de alta como autónomo, es decir, decirle al gobierno que vas a ser freelance, o sea, que vas a trabajar de manera independiente. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo le notificas a la agencia tributaria? Pues te tienes que dar de alta en la agencia tributaria y elegir tu actividad económica. Para diseño gráfico el más común es el epígrafe 751, que es diseño gráfico, y entonces tú te das de alta con un formulario que puedes encontrar en la página web como tu actividad. Ese es como el paso número 1. Todo esto lo puedes hacer tú solo o con algún gestor. A mí la verdad es que me lo hicieron, o sea, me lo hizo una gestora en específico, porque al ser de otro país yo no me quería equivocar, no sabía muy bien cómo funcionaba todo esto. Entonces, esto, o sea, todos estos pasos los hizo mi gestora, pero lo puedes hacer tú también googleando como estos nombres que te voy diciendo. Como segundo lugar tenemos la seguridad social. Primero te tienes que dar de alta en el RETA, que significa Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y esto es para obtener los beneficios de la seguridad social, o sea, como asistencia sanitaria, bajas laborales, jubilación, también si quieres ser mamá tienes una baja de maternidad, entre otras cosas. Entonces, para tener como estos beneficios, te tienes que dar de alta en la seguridad social, además de que ya te diste de alta en la agencia tributaria. Cuando te das de alta en la seguridad social, tienes que pagar una cuota de autónomo. Esta cuota no es el mismo número para todas las personas. Esta cuota va dependiendo de la cotización en la que tú te des de alta. La base de cotización, que era un término que yo no entendía, es como cuánto cobras o más bien cuánto ganas al mes. Y tú le dices un estimado a la seguridad social, o sea, hay como rangos. Entonces, la verdad es que la mayoría nos damos de alta en el rango menor para pagar la cuota menor, pero pues obviamente al tener como un monto menor, pues tienes como menos beneficios en cuanto a dinero cuando te das todas estas bajas y ahorita les voy a explicar un poquito más sobre eso, pero bueno, esta cuota depende mucho de tus ingresos y de lo que digas tú, cuánto ganas más o menos al mes. La mayoría nos damos, les digo, de alta en la cuota más baja, que eso significa pagar 90 euros el primer año, que es como una cuota plana, como preferencial porque vas entrando al mundo autónomo, pero después del primer año son 300 euros al mes. Esta cuota te cubre cierto porcentaje de tu cotización al pedir la baja por enfermedad o accidente o maternidad. Aquí entran los números en los que no soy experta, les voy a dar ejemplos y si lo digo mal, que espero que no, pues ya es como una referencia solamente. Las bajas significa que, no sé, te enfermaste y no puedes trabajar, se te rompió la mano, vas a ser mamá, estás muy estresado. Entonces, cuando tú pides la baja de, por ejemplo, de enfermedad, depende de los días que estés de baja, o sea, esta seguridad social te paga a ti un porcentaje de tu sueldo. Entonces ahí es lo que les digo, si tú estás dado de alta en la baja, en la base de cotización más baja, pues ese porcentaje va a ser bajo.
Entonces, si tú estás dado de alta en una base de cotización más alta, si a ti te pasa algo, ese porcentaje va a ser alto y a lo mejor va a cubrir pues todo lo que tú necesitas, ¿no? Y un ejemplo es que una de las amigas de mi novio iba a ser mamá y entonces ella estaba dada de alta en la base de cotización más baja. Y cuando se enteró que iba a ser mamá, para pedir la baja de maternidad y que esos meses de baja de maternidad, que son 6 creo aquí en España, o 3, no creo que 6, le pagaran pues como una cantidad, creo que ella quería como 2,000 € al mes, entonces ella subió su base de cotización los 6 meses antes de pedir la baja, tiene que ser 6 meses antes porque ven como este historial, y entonces ella en lugar de pagar 300 € al mes de cuota de seguridad social, pagaba 600 y tantos al mes durante esos 6 meses para que cuando ella tuviera la baja de maternidad, pues ya tuviera como un porcentaje más alto. Y esto es algo que mucha gente hace. En realidad te tienes que dar de alta en la base de cotización real, pero a mí, por ejemplo, se me hace muy difícil porque hay meses que ingreso muy poquito, hay meses que ingreso más, entonces pues es hacer ahí como un promedio más o menos de lo que vas a ganar y ya, eso es tu base de cotización, tu cuota al mes para tu seguridad social y tener como todos estos beneficios. Después tenemos el IVA, que el IVA aquí en Barcelona, como diseñadora gráfica, yo tengo que aplicar el 21% de IVA para clientes españoles y si son clientes extranjeros, o sea, fuera de España, no se les aplica el IVA. Y luego tenemos el IRPF, que el IRPF es el impuesto sobre la renta. El primer año la retención es de 7% y creo que lo puedes alargar hasta 2 años más, dependiendo cuánto ingresaste. Y después ya es el 15% de IRPF como retención. En cuarto lugar tenemos las declaraciones, que aquí este tema también lo hace mi gestora porque yo ni en México hacía mis declaraciones, o sea, no entiendo nada de eso. Es como rellenar formularios, decir, o sea, lo de tus facturas, no sé qué, pero la verdad es que no le entiendo mucho y me da miedo equivocarme, entonces eso lo hace mi gestora. De gestión yo pago 50 € al mes y es una plataforma que se llama Tax Scouts. No es la mejor, la verdad, pero me resuelve. Entonces, aquí yo he notado mucho en España que la gestoría y los contadores son muy distintos a México. En México dan como mucho seguimiento y aquí, y sobre todo porque yo pago una plataforma, no es tan personalizado. Pero bueno, esa plataforma me resuelve y llevo ya 2 años con ellos. Y bien, pero bueno, de las declaraciones se tiene que hacer cada 3 meses, presentar el IVA, o sea, el como formulario de IVA de cuánto IVA cobraste en estos 3 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, se hace 4 veces al año. Y este IVA lo presentas menos tus gastos deducibles. De gastos deducibles como autónomo no puedes deducir mucho. Si, por ejemplo, trabajas desde tu casa, puedes deducir tu alquiler o tu renta, pero solamente un porcentaje, creo que es hasta el 20%. Puedes deducir un porcentaje de tu plan de teléfono móvil, ropa, eso no. O sea, aunque uses tu ropa y te compres la ropa para grabarte videos para tu trabajo, no se puede deducir. Por ejemplo, compré una cafetera y el café literalmente me hago un café y me vengo a trabajar. O sea, lo uso para trabajar, pero no se puede deducir porque todos estos gastos que se puedan como interpretar como personales también no se pueden deducir. Entonces, bueno, se pueden deducir pocas cosas que sea como este mix de personal laboral, pero lo que sí es 100% laboral sí se puede deducir, obviamente, todas las suscripciones, si pagas un coworking, si compras un equipo nuevo, cosas como específicamente para tu negocio, esas sí que se pueden deducir. Y bueno, entonces, haces esta declaración del IVA cada 3 meses, también cada 3 meses haces la declaración del IRPF, que son dos formularios distintos. Y entonces, aquí cómo funciona pagar el IVA y el IRPF es que te lo domicilian. Tal cual cuando tú te das de alta en la agencia tributaria, das tu IBAN, que es tu número de cuenta, y cuando haces tu declaración, y por ejemplo, a mí mi gestora hace como el formulario, yo se lo apruebo y ya cuando lo presenta, de cierto día, creo que es a partir del 20 de ese mes que hacen la declaración, se cobra directo a mi cuenta, o sea, tengo que tener el dinero sí o sí. Los formularios de el IVA y el RPF son
el 303 y el 130, pero esto ya es como cosas más técnicas y más profundas que si tú ya te estás dando de alta, seguramente ya sabes más o menos por dónde voy. Pero bueno, si nada más estás aquí como por el chisme, pues esto no te importa tanto. Además, tienes que hacer una declaración anual, que es el resumen del IVA, y la declaración de la renta también anual. La del IVA se hace en enero y la de la declaración de la renta entre abril y junio. Y algo que hacen aquí, que yo creo que en México también hacen, pero no me acuerdo si lo hacía, es que de la declaración de la renta puede que te salga a devolver. A mí el año pasado me salió a devolver como unos 1,000 euros y fue una súper buena sorpresa. Y no entiendo muy bien cómo funciona eso, pero bueno, eso es como entre abril y junio cuando se hace esa declaración de la renta y la verdad me lo devolvieron súper rápido, como menos de un mes. Por último, tenemos las facturas. A mí también este tema es algo que me costó mucho trabajo entender porque, por ejemplo, en México este tema de facturación está como automatizado. O sea, si tú pides una factura en un restaurante, das tus datos y ellos la hacen y como que esa factura se sube ya al sistema general, no sé cómo decirlo. O sea, no tienes que tú hacer nada manual, por así decirlo, y luego cuando tú le haces una factura a tu cliente, también ya está como en el sistema. Y a esto me refiero porque cuando mi contador me hacía las declaraciones, en México son mensuales, él no me pedía nada de factura, solo me pedía mi estado de cuenta como para hacer match y todas las facturas él se metía al sistema y ya veía mis facturas. Entonces como que eso estaba un poco más automatizado. Y por ejemplo, aquí en España tú tienes que hacer la factura, o sea, el documento. Lo que tiene que llevar es pues datos de el emisor y el receptor, o sea, tuyos y de tu cliente, o tuyos y del lugar donde compraste, la fecha, el número de factura y bueno, la base imponible que es cuánto cuesta lo que compraste o tu servicio más el IVA y con la retención, si es que tienen IVA y si es que tienen retención. Eso lo pones en un PDF o en un documento, puede ser el formato que sea literal, pero yo lo hago directamente en la plataforma que les digo porque ahí ya te da como un formato y ahí se van guardando y entonces el gestor que también es de la plataforma ahí los ve. Entonces es como un poquito más parecido a lo que yo estaba acostumbrada y por eso a mí me acomodó esta plataforma. Estas facturas, les digo, no vienen como con un timbre, o sea, ni con un código ni nada como rastreable, o sea, solo es como un recibo de este intercambio. Y ya con ese recibo, entonces hacen la declaración, que ahí es como que ya entra a la agencia tributaria, pero tienes que ser súper honesto porque te pueden hacer revisiones y tienes que tener, aquí les llaman libros, y tienes que tener todos tus documentos como en orden, porque si te hacen esta revisión, pues tienes que poder demostrar que tuviste estos gastos, estos ingresos, etcétera. Y ya como dato extra, tienes que ser residente con permiso de trabajo para poder ser autónoma y para poder tener todos estos beneficios de la seguridad social, etcétera. La residencia con permiso de trabajo te la pueden dar de distintas maneras. En este video que les dejo aquí, explico yo cómo pude ser autónoma, no, perdón, cómo pude ser residente aquí en España. Si eres estudiante, no puedes. Si eres, porque si eres estudiante, solo puedes hacer prácticas y hasta cierto límite de horas. Si eres residente pero no tienes permiso de trabajo, tampoco puedes ser autónomo. Y si eres empleado, sí que puedes hacer como trabajos freelance, pero creo que también tiene como algunas limitaciones. Entonces, esto lo que les cuento es en base a mi experiencia y como lo que yo he vivido, lo que yo sé explicar, porque es lo que es como mi historia y los pasos que yo he hecho. Y nada, espero que te haya servido mucho este video y si estás aquí también por el chisme, espero que te hayas enterado de cosas nuevas y avísame qué te parece, si estás pensando venirte y ser autónoma o autónomo en España o si quieres que hablemos de otra cosa en el siguiente video. Gracias.